Muy buenas tardes. Les saludamos desde la sede del Inter-American Institute for Democracy en un evento que continúa nuestro seguimiento de la barbarie que impera en Venezuela, país que está ocupado por el totalitarismo caribeño y que además sufre en palabras y que además ha sido objeto de un informe de las Naciones Unidas que dice que recoge las peores violaciones a los derechos humanos, según sus propios autores, ocurridas en América Latina desde el comienzo de la conquista y de la colonización de ese continente. Para nosotros es motivo de especial satisfacción contar con el patrocinio para este evento de la iniciativa de España y las Américas, IDEA, y con el diario Las Américas. Los saludamos en nuestra sede. Hoy tenemos presentes a nuestro presidente, Tomás Regalado, y a Oscar García Mendoza, miembro de la Junta Directiva del Instituto y promotor de esta iniciativa. Hoy hemos reclutado a un equipo de estrellas para analizar el contenido de este informe. Nuestro equipo de panelistas estrellas incluye un ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un profesor de Derecho Constitucional de Venezuela, el politólogo y humorista de mayor prestigio continental, una eminencia en arbitrajes internacionales, un exministro de Planificación de Venezuela bajo la administración de Hugo Chávez, el escritor de mayor prestigio y nivel de nuestro mundo hispano, una experta en temas de desarrollo de renombre internacional y un exministro del Gabinete Ejecutivo de Bolivia. El Inter-American Institute for Democracy es una institución sin fines de lucro que promueve la libertad y la democracia en nuestro hemisferio. Seguimos con atención la situación de aquellos países que han sido privados de su libertad por regímenes totalitarios y criminales, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. También nos interesa la evolución y dinámica política de naciones que están en vías de recuperación de sus libertades, como es el caso de Ecuador y de Bolivia, y analizamos el devenir de la región entera vía nuestros foros de la serie Quo Vadis, en el que hemos analizado la dinámica política en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Cuba, en El Salvador, en Nicaragua y en Venezuela. En esta serie hemos recurrido a destacados expertos en la realidad de cada una de estas naciones para intentar descifrar el curso de los cambios que en ellas ocurren. En algunos casos, los cambios parecieran anunciar jornadas de libertad. Otros signos parecieran abundar en el camino del totalitarismo que en nuestra región se denomina castrochavismo. Hoy nos convoca un informe histórico del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo contenido sobrecoge el alma hasta de los más tibios, porque relata con lujo de detalles una estrategia de terror que ejecuta el régimen de Venezuela para mantenerse en el poder, mientras la población cae en la más absoluta miseria y se produce una ola de refugiados nunca vista en nuestra América Latina y que rivaliza con las del Medio Oriente y el norte de África. Esa ola, además de provocar la quiebra de los frágiles servicios públicos de los vecinos de Venezuela, está retrotrayendo al continente entero a los años 50 en materia de programación de enfermedades. El informe de las Naciones Unidas recoge este impacto regional de las políticas del régimen de Venezuela y además describe toda clase de prácticas reñidas con la civilidad, como son el ajusticiamientos extrajudiciales realizados por fuerzas de tarea del régimen, que solo en el año 2018 alcanzaron 5.287 víctimas, la universalización de la práctica de la tortura, el uso de las violaciones como método para extraer confesiones y el uso de las armas de guerra en la contención de marchas de protesta contra el régimen. Esta realidad, que estaba a ojos vistas del colectivo venezolano, ha sido plasmada en un informe elaborado con la colaboración de 60 organizaciones no gubernamentales, ninguna creada o dirigida por venezolanos, y mediante la realización de 550 entrevistas con víctimas de la política del régimen y testigos presenciales de sus desmanes, ubicados en Venezuela y en 8 naciones de América Latina.
Desde el punto de vista político, el informe tiene una autoridad incontestable, porque lo emite una organización que reconoce al régimen de Maduro y que ha resistido cualquier intento de injerencia en la tragedia que asedia a Venezuela. Nuestra misión esta tarde es determinar cómo se pueden ejecutar las recomendaciones del informe para que se haga justicia en Venezuela, y esa justicia sea hecha por la Organización de las Naciones Unidas, como ocurrió en los casos de Ruanda, Burundi y el conflicto de los Balcanes. Sin más, comencemos nuestro programa, que se inicia con las presentaciones de 8 panelistas. Cada panelista tendrá 5 minutos para realizar su exposición. Llegado al minuto 4 les haré una señal, y al minuto 5 nuestro director técnico, Wenceslao Cruz, suspenderá el audio. Corresponderá, sin embargo, al doctor Alan Brewer Carías hacer la exposición marco de este foro, para lo cual dispondrá de 10 minutos. Luego de terminadas todas las exposiciones, habrá un periodo breve de preguntas y respuestas, seguido de las conclusiones finales, que son a cargo de nuestro presidente Tomás Regalado. Sin más, voy a presentar al doctor Alan Brewer Carías, y le daré el derecho de palabra. Él es profesor de Derecho Administrativo, director del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Central, senador, ministro de Estado para la Descentralización y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Bienvenido, doctor Brewer. Por favor, tiene usted el derecho de palabra. Bueno, muchas gracias ante todo al Instituto Interamericano por la Democracia, a IDEA, la Iniciativa Democrática España y las Américas, y al Diario de las Américas por la invitación para participar en este foro. Sobre este tema del informe presentado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela. Bastaba leer este informe para que el señor Borrell, alto comisionado de la Unión Europea, se ahorrara la tarea de enviar a Venezuela una misión para buscar posponer las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre y supuestamente abrir un espacio de diálogo y cambiar las condiciones existentes. Después de 5 días de ese envío, el señor Borrell, ignorando el informe, simplemente concluyó que no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático. Por supuesto que no existen, y basta, insisto, en leer este informe. Primero, el informe de la misión, que tiene 21 páginas, y segundo, las conclusiones detalladas de la misión, que tienen 443 páginas, donde están las conclusiones respecto a ahí se enumeran ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes cometidos en el país. Este informe lo podemos analizar destacando 5 aspectos en particular. El cuadro de horror que muestra sobre los delitos y crímenes cometidos contra derechos humanos, en primer lugar. Segundo, la determinación de que esos crímenes se cometieron como política de Estado. Tercero, la calificación de esos crímenes como crímenes de lesa humanidad. Cuarto, la determinación de responsabilidades en la comisión de esos crímenes. Y quinto, el marco general que muestran de ausencia total del Estado de Derecho. El primer aspecto es el cuadro de horror que se pinta en este informe y en las conclusiones detalladas. Ciertamente inimaginable, que no solo ha pasado, no es un hecho pasado, sino que es actual. Está ocurriendo ahora lo que en ese informe se señala, compuesto por la actuación de funcionarios del error, policías del horror, fiscales del horror, jueces del horror, custodios del horror, que han llevado adelante todas estas actuaciones que constituyen asesinatos arbitrarios, y leo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos y penas crueles, inhumanas, degradantes, incluyendo violencia sexual, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, violaciones en general de la legislación nacional y de las obligaciones internacionales. Ese es el primer aspecto del informe, el cuadro de horror que plantea. El segundo aspecto es que
ese cuadro de horror, todos esos crímenes se han realizado, dice el informe, como parte de una política de Estado. Se cometieron, dice, en el marco de un ataque generalizado y sistemático, dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque y cumpliendo una política de Estado de silenciar, desalentar y anular la oposición al gobierno, incluyendo a personas que por diversos medios demostraron desacuerdo con el gobierno. De manera que es un cuadro de horror producto de una política de Estado. En tercer lugar, la mayoría de estos crímenes documentados en una forma bien extensa se califican expresamente como crímenes de lesa humanidad, en particular los cometidos como represión en un contexto de seguridad, el contexto de seguridad y control social, de violación, violaciones en el contexto de protesta y que se califican en general de crímenes de persecución y persecución política. El cuarto punto a destacar del informe es la determinación de responsabilidades. El informe no solo describe los crímenes cometidos detalladamente en el país, sino que determina responsabilidades. Y es claro y preciso, expresando, y cito, tiene motivos, la misión tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministerios de Relaciones Interiores, Paz y Justicia y Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe. Y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas. Y lo mismo se dice de los directores de las entidades de seguridad e inteligencia que participaron en la comisión de delitos. O sea, el informe describe el horror, establece el criterio de que son crímenes cometidos como política de Estado y además determina no solo que son delitos de lesa humanidad, sino que determina responsabilidades. Y todo eso es posible, y así también es el quinto punto que quiero resaltar del informe, porque como lo dice el propio texto, se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en Venezuela, agregando que todo ello provocó el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales. Y todo en una creciente impunidad que exacerbó las violaciones. Específicamente la comisión en su informe se refiere a la situación de la Asamblea Nacional como poder legislativo que se ha visto, dice, continuamente obstaculizada desde que la coalición de partidos de oposición obtuvo los escaños mayoritarios en el 2005. Y a partir de entonces los parlamentarios de oposición se convirtieron en foco de represión. Eso incluso ahora ha sido ratificado en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de hace 4 o 5 días, que se ha aprobado y en el cual se ha extendido por 2 años la misión de la misión especial. Y en este informe, en esa resolución del Consejo de Derechos Humanos, se insiste en el quebrantamiento de la independencia de la Asamblea Nacional y cómo se le ha impedido a la Asamblea, inclusive, nombrar a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. El otro punto que se destaca de ruptura del Estado de Derecho en una forma brutal en el informe es que la misión dice cómo contra la Constitución uno de los elementos que contribuyeron a las violaciones y delitos determinados es la falta de independencia del Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia, dice el informe, ha dejado de funcionar como un control independiente de los demás poderes y ha quedado convertido en un instrumento de represión. Esto es lo que el informe dice sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Y sobre eso mismo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al prorrogar por 2 años la misión y además al aceptar las conclusiones del informe, dice que expresa su profunda preocupación por la inseguridad de la permanencia en sus cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas.
Y también agrega respecto a los miembros del Tribunal Supremo que carecen de independencia de las autoridades y del partido en el poder, socavan la independencia del sistema de justicia. Y en ese marco de violación al Estado de Derecho, el informe concluye constatando cómo en materia particular de derechos políticos hay motivos razonables para creer, dice el informe, que durante todo el periodo examinado se utilizaron detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación, participación, opinión y expresión política. Y algunos de los opositores inclusive fueron objeto de desaparición forzada, aún incluso de corta duración. Tanto este informe como las conclusiones detalladas ponen, por tanto, de manifiesto la ausencia absoluta de Estado de Derecho en Venezuela y cómo no hay cumplimiento en Venezuela de ninguno de los elementos ni de las condiciones esenciales de la democracia, tal como lo define la Carta Interamericana sobre la Democracia. Estas conclusiones del informe las ratifica la alta comisionado de derechos humanos. Doctor Brues, le queda un minuto. Un minuto. La ratifica la alta comisionado de los derechos humanos, donde también se refirió específicamente al Poder Judicial, expresando su preocupación cómo esos fallos del Tribunal Supremo obstruyen la libertad incluso de conducción de los partidos políticos. Ha sido en ese marco denunciado por el informe que el secretario general de la Organización de Estados Americanos simplemente concluyó con esta frase lapidaria y concluye: es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Brewer. Ahora le vamos a darle el derecho de palabra a Asdrúbal Aguiar. Asdrúbal Aguiar es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue ministro de la Secretaría de la Presidencia, gobernador del Distrito Federal y ahora ostenta la posición de director ejecutivo de IDEA, la Iniciativa de España y las Américas. Bienvenido, doctor Aguiar. Gracias, Beatriz. Saludo de nuevo a mis compañeros de panel y de manera particular a Oscar García Mendoza y a Tomás Regalado. Voy directamente a algunos aspectos que han sido señalados por el doctor Brewer en su exposición, pero me detendré fundamentalmente en las consecuencias del informe que fuera elaborado por la misión independiente. Y lo voy a hacer en términos muy críticos, porque quisiera destacar las aporías, de manera tal de que la celebración de lo que constituye un éxito político no nos lleve a imaginarnos que desde el punto de vista normativo esto está cabalmente resuelto. Fíjense lo siguiente: cuando se toma la decisión dentro del Consejo de Derechos Humanos, hay un conjunto de considerandos previos en donde se habla de las violaciones en Venezuela, pero dentro de un contexto de crisis política. En paralelo, se dice que los partidos políticos han sido inhabilitados, han sido intervenidos y que hay persecuciones sistemáticas por razones políticas de la propia población venezolana. Se habla en los considerandos de esa resolución de violaciones de derechos humanos dentro de un cuadro de deterioro del Estado de Derecho. Fíjense que el doctor Brewer señala algo que sí está en el informe de la misión independiente. No hay Estado de Derecho porque se ha desmaterializado la Constitución y por una razón central. El Tribunal Supremo de Justicia carece de absoluta autonomía. En tercer lugar, hay un hecho que llama poderosamente en este informe, y es que las misiones de seguimiento que han tenido lugar en Caracas se apoyan en dos informes confidenciales elaborados entre la alta comisionada y el gobierno de Nicolás Maduro. Esos memorandos de entendimiento confidenciales no son conocidos en este caso ni por el Consejo ni por la opinión pública. Y al final, el último considerando dice que Venezuela requiere, a la luz de estos crímenes de lesa humanidad, una solución pacífica, una solución endógena
y sin injerencia extranjera. No por azar, cuando se va al plano de las decisiones, ocurre una aporía. Se piden elecciones sin demora, exhortando el Consejo de Derechos Humanos a los partidos políticos venezolanos que provean lo necesario para que tengamos elecciones presidenciales y parlamentarias lo más pronto posible en el país. No obstante que la misma resolución dice que hay un cuadro de pandemia agravada, que hay una crisis humanitaria y que se ha establecido dentro de Venezuela un estado de alarma. En conclusión, cuando uno dice, bueno, ¿a dónde quedamos con este informe tan grave? Un informe que realmente marca precedente en la historia, inclusive de América Latina, evoca lo que fueron los informes elaborados con relación a las dictaduras militares del Cono Sur. ¿Pero en qué quedamos aquí? Bueno, pide el Consejo de Derechos Humanos que se lleve este asunto a la Asamblea General y que la Asamblea General adopte las medidas que considere pertinentes, enviándolas a los organismos competentes de la ONU que deberían, en este caso, proveer respecto de esos crímenes. ¿Qué ocurre en el camino? Que en un discernimiento muy claro, voy a nadar entre lo que es la maldad absoluta y lo que no lo es, el juicio de valor lo somete el Consejo de Derechos Humanos a un acto electoral y democrático dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, sin hacer una clara invocación ni a la jurisdicción universal de los estados, que la pide la misión independiente, menos todavía con relación a la Corte Penal Internacional. Tanto que se prorroga la misión en Venezuela con una particularidad, pidiéndoles que, aplicando el principio de la subsidiariedad, en los 2 años que vienen, hagan lo necesario para tratar de llevar a los responsables a alguna fórmula de justicia. La pregunta, si aplica el principio de la subsidiariedad, entonces habría que comenzar por las investigaciones dentro de la jurisdicción penal venezolana, que carece, según los mismos investigadores, de absoluta y de total autonomía. Yo concluiría simplemente con esta apreciación, porque recuerdo que cuando se hizo la misión investigadora de lo que ocurrió en Ruanda, el genocidio, en el año de 1994, la conclusión fue que la grave responsabilidad de ese genocidio estuvo fundamentalmente en manos de Naciones Unidas. Y acusan directamente al secretario general y a los organismos por haber incurrido en una omisión gravosa que causa daño mucho mayor desde el punto de vista de la protección y la garantía de los derechos humanos. Y ahí es pertinente el llamado que hace Kofi Annan en el año de 1999, cuando dice, si el principio de Doctora Aguiar, le queda 30 segundos. Si el principio de responsabilidad de proteger afecta a la soberanía y no puede ser trasvasada, ¿de qué manera se resuelven en el mundo las violaciones agravadas, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que tienen por consecuencia crímenes de lesa humanidad? Muchísimas gracias. Ahora a los siguientes panelistas lo va a presentar el miembro de nuestra Junta Directiva, el doctor Oscar García Mendoza. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Tengo el gusto de presentar en primer momento a Eloy Anzola, quien es abogado formado en las Universidades Católicas Andrés Bello, París, Cambridge y Yale, compañero de curso mío por muchos años y que nos hablará de una manera con gran interés del asunto de que trata esta reunión. Muchas gracias, Oscar. Oscar Ignacio, como te decimos tus amigos de la infancia. Yo creo que es difícil, por no decir imposible, mirar el informe de la misión independiente con objetividad. Yo quiero afirmarles que no puedo desprenderme de la indignación y de la tristeza que me produce. Porque el informe es una recopilación exhaustiva de las numerosas ilegalidades del régimen y de las múltiples ocurrencias criminales y violaciones de derechos humanos de variado tipo y naturaleza que ocurren hoy en Venezuela y cuyos autores son quienes ocupan hoy los edificios de gobierno de Venezuela. De manera ilegítima, por cierto, pero allí están.
Desde allí se han encargado de destruir al país en todos los terrenos y han creado una crisis humanitaria sin precedentes. Sabemos que hay alrededor de 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Yo soy uno de ellos. En cuanto a la gestión del país, han logrado lo imposible. El país petrolero más importante de Sudamérica es ahora un productor marginal de crudo. No llegamos ni a 400.000 barriles, cuando hace 20 años estábamos en 3.300.000. Insólito. El país que producía más de 1 millón de litros de gasolina y exportaba, hoy en día no produce prácticamente nada y debe importar. Insólito, ¿no? Ahora, en medio del desastre surge este informe que da cuenta de los horrores cometidos. Ya mis compañeros, los que me han precedido en el uso de la palabra, que además son muy brillantes abogados y especialistas en estos temas, han citado los conceptos generales que contiene el informe. Pero yo quiero ir a algunos ejemplos específicos y concretos para que quien no ha leído el informe y quien no lo vaya a leer, porque leer 443 páginas es penoso y además muy doloroso, quiero citar algunas cosas. Por ejemplo, sobre la base de la investigación realizada en el caso, la misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del señor Albán, que murió, por cierto, en el helicóptero. Y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida. Otro ejemplo, el caso de la señora, no la nombro porque me da vergüenza, o sea, no quiero afectarla más con su nombre en esta evocación que estoy haciendo de los hechos ocurridos. En el caso de la señora, en el que varios oficiales le echaron agua y le colocaron cargas eléctricas en sus pechos y en varias partes de su cuerpo y se burlaron de ella con insultos sexistas. El caso del señor X, que fue violado durante su arresto por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana usando el cañón de un rifle. Escuchen. El caso de un hombre violado con un bastón porra extensible por un oficial de la Policía Nacional Bolivariana y luego fue insultado con insultos homofóbicos. Esas son las cosas que ocurren en nuestra Venezuela hoy. El caso de un oficial de la PNB, Policía Nacional Bolivariana, que agredió sexualmente tocando los pechos de una niña de 13 años, tocando sus nalgas y entre sus piernas mientras hacía comentarios e insultos sexistas. Oigan esto, la esposa y la madre del preso fueron desnudadas cada vez que lo visitaron, incluso delante de sus hijos, a quienes también le quitaron la ropa y las obligaban a ponerse de rodillas y saltar para cerciorarse de que no tenía nada escondido en sus partes íntimas. Esas son las cosas que ocurren en las cárceles venezolanas, las cárceles políticas. Ahora, ¿cómo se defienden estos que han sido puestos en evidencia hasta ahora? Con argumentos formales, que si la misión no fue a Venezuela, que si no investigaron en Venezuela, y la misión no fue a Venezuela porque no la dejaron entrar, y no se informó más porque simplemente nunca contestaron las preguntas que la misión les hizo. Todos los que somos abogados sabemos que cuando se usan argumentos formales es porque no se tienen argumentos de fondo para responder. Ahora, ¿qué hacer ante este horror de informe? Asdrúbal nos dice que el camino de la justicia es muy difícil y yo estoy de acuerdo, pero no está cerrado el camino de ir a la Corte Penal Internacional. No será fácil llegar allí, pero imposible no es. Yo no soy quien para recomendar, pero sí creo que tengo derecho a pedir. Lo primero, no olvidar el informe. Queda prohibido relegarlo, debemos utilizarlo siempre como una bandera para que se sepa. Doctora Sola, le queda un minuto. En un minuto termino. Hagamos lo posible por difundirlo, como se hace en este foro. Demos apoyo a las personas que procuran que el fiscal de la CPI investigue y enjuicie a los criminales. Y demos apoyo a las organizaciones de abogados en Venezuela que se ocupan de las víctimas y de sus derechos. Intentemos agrupar y unir a las organizaciones y personas de oposición. De eso hablaremos quizás en el término de preguntas. Pero, por último, por no pedir que no quede a Maduro y a su gente, a esa gavilla que nos gobierna o que ilegítimamente ocupa los edificios de gobierno, váyanse de una vez para que Venezuela pueda resucitar. Gracias. Muy bien, Eloy, muchísimas gracias.
Ahora me toca introducir a mi amigo Laureano Márquez, que es el verdadero maestro del humorismo político venezolano, un gran luchador por la libertad, ha escrito varias obras y verdaderamente es muy seguido por todos los venezolanos. Dejo con ustedes a Laureano. Muchas gracias, Oscar. Bueno, muy honrado de estar aquí en este panel de gente tan de grandes ligas, para decirlo en términos beisbolísticos. Yo me siento honrado pues de estar aquí, agradezco al instituto, agradezco a IDEA y agradezco por supuesto al diario Las Américas. Y bueno, yo creo que el panel es suficientemente calificado desde el punto de vista jurídico y yo no tanto. Entonces sí, comentar quizá algunas impresiones a raíz del informe, ¿no? Primero que los venezolanos llevamos mucho tiempo esperando que los ojos del mundo se posen sobre nosotros en términos de las terribles violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela. Estas cosas que están siendo denunciadas en este informe ya para nosotros eran conocidas, es decir, nosotros convivimos con todas estas violaciones que ahora han sido denunciadas. Este informe tiene una trascendencia increíble, porque primero por la seriedad que lo avala, segundo por la calidad y la profundidad de la investigación y tercero por la descripción detallada de todas las violaciones que se han hecho de los derechos humanos en Venezuela y además por el establecimiento de responsabilidades. Este periodo que cubre el informe es del 2014 a esta parte, pero sin embargo, nosotros los venezolanos hemos venido sintiendo que la violación a los derechos humanos en Venezuela ha sido progresiva y sistemática desde hace 20 años y no ha hecho otra cosa que incrementarse hasta llegar a estos niveles alarmantes. La otra cosa que quería comentar es que lo complejo que es el tema de la defensa y de la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Primero porque estas denuncias, cuando ya se hacen con seriedad, como es el caso de este informe, llegan cuando ya las violaciones son muy graves y hay muchas víctimas de estas violaciones. Uno quisiera que el sistema de defensa universal de los derechos humanos fuese un poco más eficiente, un poco más capaz de actuar más preventivamente cuando aparecen los primeros rasgos de que las violaciones a los derechos humanos se están produciendo. Y eso es una cosa que a nosotros los venezolanos nos inquieta, porque efectivamente este informe es valioso y lo agradecemos, pero justo en este momento se siguen produciendo violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En el momento en que nosotros estamos conversando sobre este tema, en las cárceles venezolanas los presos políticos están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos. Bueno, lo decía antes, pero lo subrayo nuevamente, que es el hecho de las responsabilidades que se establecen en este informe. Creo que eso es una cosa que va más allá de muchas otras investigaciones que se han hecho sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En este contexto, hay que decir, de todo lo que involucra este informe, hay una convocatoria, y lo tocaba el profesor Gruber, a elecciones en Venezuela. Unas elecciones que no pueden producirse en condiciones de confiabilidad, en condiciones de honestidad, en condiciones de credibilidad. Unas elecciones que se van a producir en un régimen que tiene las características descritas en este informe. Y si esto hace el régimen con los derechos humanos sin límite alguno, sin freno alguno, ¿qué no hará con un proceso electoral que
pretende hacer justamente para continuar en el poder. El tema de la violación a los derechos humanos y de los organismos internacionales como la ONU y la Comisión siempre me plantean a mí una inquietud. Es cómo hacemos desde la comunidad internacional para frenar estas violaciones a los derechos humanos. Es decir, nosotros sabemos exactamente... Don Laureano, le queda un minuto. De acuerdo. Nosotros sabemos exactamente lo que está sucediendo. Venezuela está en un peligroso atolladero en este momento. Pero la pregunta es cómo puede, es una pregunta que me hago yo y que quizá la lanzo al panel, cómo hacer para que los venezolanos podamos salir de esta situación que estamos viviendo y de que podamos poner fin a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que hemos estado viviendo en los últimos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a dar el derecho de palabra a Felipe Pérez Martí, profesor del Instituto de Altos Estudios de Administración en Venezuela, IESA, y por 11 meses fue ministro de Planificación durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. Es el actual presidente del Movimiento Libertadores. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Beatriz. Un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ustedes son el tipo de gente que necesitamos para liderar a Venezuela. Fíjate que nosotros estamos haciendo una encuesta, ¿no?, sobre el Dream Team que tendríamos que tener. Y los nombres de ustedes aparecen ahí. Y si no están, los vamos a incluir. Porque necesitamos gente con moral, luces y amor. Y esas tres cosas lo tienen ustedes en abundancia. Así que me siento honrado de esta invitación. Y bueno, ustedes son expertos en el área legal, el área política. A mí me gustaría hablar del área de facto, porque esta es una pelea que no es solamente de jure, sino de hecho, más que todo de facto, con el despropósito que hizo el desgobierno nombrando este CNE ilegítimo. Mucha gente, incluso de la MUD, ¿no?, del Frente Amplio, se dio cuenta, mira, esto ya no es cuestión de elecciones, no es cuestión de diálogo. De hecho, ellos estaban en un diálogo para hacer un CNE paritario, pero el desgobierno se retiró. Y yo voy a analizar esto desde el punto de vista de la teoría de juegos. Esto es lo que se llama un bluffing, de un jugador que está débil, tiene cartas malas y trata de amedrentar al contrario, aparentando una fuerza que no tiene para quedarse con todo el territorio. Entonces, ¿qué debe hacer el jugador contrario? Bueno, ir a la ofensiva, Y esto es lo que debemos haber hecho hace mucho tiempo. Esto es un juego del halcón y la gallina. ¿En qué consiste ese juego? Eso es como un choque, no de trenes, sino de carros. Entonces, ¿quién gana esta confrontación? El que tiene el carro más grande. En realidad, nosotros tenemos un carro muchísimo más grande, claro, en términos potenciales nada más, que el del desgobierno, porque nosotros tenemos un Hummer y ellos tienen un Volkswagen. Lo que pasa es que el Hummer no está ensamblado. El motor está por un lado, las ruedas están por otro, la batería por otro. Entonces lo que está planteado es ensamblar ese Hummer, ¿verdad?, y conducirlo hacia el Volkswagen. En realidad, el juego predice que no va a haber una confrontación final si las fuerzas son desiguales, ¿verdad? Entonces, lo que hace falta es una amenaza creíble, porque ellos en realidad son muy cobardes. Cuando vean un Hummer ensamblado y artillado, se van a ir como gallinas que son, ¿no? Ellos son muy guapos, pero cuando están apoyados. Cuando se ven sobrepasados en fuerza, son extremadamente cobardes. Un abusador es un cobarde, ustedes lo saben también por la práctica, ¿no?, que han tenido incluso desde primaria. Fíjense que eso es lo que debemos haber hecho, pero para eso se requiere la unidad de las fuerzas que creen en eso y están dispuestas a hacerlo. Entonces se quiere una unidad de todas esas fuerzas. Sin embargo, porque nosotros tenemos más fuerza en lo internacional, ni se diga, pues. Estamos hablando de fuerzas de facto. Estados Unidos solo, bueno, se puede contra China, Rusia,
Cuba e Irán solo, ¿no? En lo militar, fíjense, paradójicamente, en términos relativos, hay 50 veces más presos políticos militares que civiles. Ellos han estado conspirando desde hace mucho tiempo. Todos los analistas de esa área saben que la gran mayoría de los militares están contra Maduro, pero claro, ellos se someten a una regla que se llama Zero Law, que ellos o tienen éxito o no se activan. De manera que los han agarrado un poco preparándose y en operaciones fallidas, intervenidas como la de Gedeón. Pero ellos se están preparando. Yo conozco gente en ese terreno, están haciendo una labor de unidad muy grande, en particular en el exilio. En la calle, bueno, sin duda tenemos muchísimo más fuerza. Felipe, tienes un minuto. Sí. Y en lo político, en realidad, las fuerzas que llamamos del coraje tienen muchísimo más apoyo. Entonces, lo que había que hacer es unir a toda esta oposición con un liderazgo que realmente condujera ese Homer hacia el Volkswagen. Pero que hizo el Frente Amplio, ¿no? Convocó una consulta que nació muerta. Esa consulta no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque eso es como obligar a un banco a darle crédito a unos inversionistas que malgastaron la plata que se les prestó. ¿Por qué no les va a dar más plata? Bueno, porque no les tienen confianza. De manera que la gente no va a ir a esa consulta. Lo mejor que pueden hacer es no hacerlo. Tendrían que hacer lo que hemos propuesto nosotros, unas primarias, pues, una elección de nuevos liderazgos políticos, cambiar la Asamblea Nacional con nuevos líderes, ¿verdad? Y elegir una junta de transición, pero por 4 años, porque aquí el conflicto no es solamente contra Maduro, es contra el sistema. Y ese sistema ha capturado una parte importantísima de la oposición. De manera que el plan B que tenemos, ya que esto no se va a hacer, el jugador débil se va a quedar con el territorio, lamentablemente, por esta acción. Lo que vamos a hacer es el plan B, a promover una elección de gobierno en el exilio, tanto un congreso, como hicieron los judíos para recuperar el Estado de Israel, como una junta de transición. Y un plan C que consiste en una insurrección interna popular y militar, que van a estar independientes ellas, pero pueden coordinarse en un momento, ¿verdad? Porque lo que tendría que hacer este gobierno nombrado es que nombre un ministro de la defensa que hable con Estados Unidos, sí, Colombia y Brasil, porque la ONU no va a resolver esto, tenemos que resolverlo nosotros, y este informe de la ONU nos da un pie jurídico para actuar de facto. Habría una justificación moral, ¿verdad? Política, diplomática, ética. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a Felipe Pérez Martí. Y ahora le vamos a dar el derecho de palabra a la potencia intelectual del mundo hispano. Es un escritor con aproximadamente 40 títulos, de los cuales 20 han sido traducidos a idiomas distintos al español. Se trata de Carlos Alberto Montaner, columnista sindicado, comentarista de CNN y quizás lo más importante, ha sido presidente del Inter-American Institute for Democracy. Carlos Alberto, por favor. Muchas gracias, Beatrice. Yo voy a compartir con ustedes un comentario que hice para 28 estaciones de radio y que va a salir mañana. Es decir, en este foro, de alguna manera tendrán el dolor de escucharlo. A principios de julio, Michelle Bachelet, la socialista expresidente de Chile y hoy alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe muy severo sobre la Venezuela de Nicolás Maduro. Francamente, no lo esperábamos tan franco y tan duro. Habla de 38 ejecuciones de jóvenes. Habla de torturas, de desapariciones y de detenciones arbitrarias. Todo es verdad. Incluso es peor de lo que dice el informe. En estos días se acaba de renovar el informe de julio. En la ONU han sacado a votación
si durante los próximos 2 años van a continuar la investigación del Comité Especial de Derechos Humanos creado por y para Venezuela. 22 países votaron a favor de la moción, 22 se abstuvieron, que a los efectos de la votación era como votar a favor, y solo 3 países votaron en contra: la propia dictadura de Maduro, Eritrea y Filipinas. Lo más interesante es el cambio que ha dado Alberto Fernández, el presidente argentino, aparentemente decidido a no dejarse embaucar otra vez por su vicepresidente Cristina Kirchner. Según parece, La Habana le pidió a Cristina apoyo para impedir la ofensiva de la ONU contra Maduro, pero fue inútil porque tuvo éxito y Alberto Fernández acabó dando instrucciones a su Cancillería de que votara con las democracias de las Naciones Unidas. En todo caso, la dictadura de Maduro tiene que acabar por entender que la única puerta que tiene es celebrar elecciones libres con un ente electoral realmente democrático. ¿Qué puede hacer Maduro para no acabar en la cárcel, ni él ni sus colaboradores más cercanos? Hay 2 modelos. El español, que consiste en decretar una especie de amnesia o ignorancia de todo lo ocurrido antes de cierta fecha, o el nicaragüense. El nicaragüense consiste en dejar el ejército y la policía intactos en las manos del madurismo, pero aceptar un cambio político y económico que inevitablemente derivará de las elecciones. Lo que Maduro tiene que entender es que no puede sostenerse mucho tiempo sin permitir que el pueblo vote libremente. La democracia no es solo una forma de gobierno, es también la forma de escapar de las situaciones desesperadas como la que tiene Nicolás Maduro. Ya yo terminé. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Alberto. Ahora va a presentar a nuestro próximo panelista, el doctor Oscar García Mendoza. Antes de presentar a la próxima panelista, quisiera enviarle en nombre del instituto una felicitación a María Corina Machado, nuestra gran política, que está de cumpleaños hoy. Isabel Pereira Pisani es doctora en sociología de la Universidad de La Sorbona, asesora importantísima de Se Dice Libertad, con la que ha trabajado muchísimo, autora de varios libros bestsellers, de entre ellos La quiebra moral de un país, y su más reciente éxito, El fraude del rentismo, que hoy en día, y valga la cuña, está disponible en Amazon. Les dejo con ustedes a Isabel Pereira. Bueno, muchas gracias, doctor Oscar García, por la cuñita que le metió a mi libro, que yo creo que es importante porque en el libro lo que transmito son ideas para el cambio. Yo quisiera decir, en relación al informe, que trajinarlo me produjo un choque emocional muy fuerte entre la tristeza y el dolor, yo como mujer, como madre, de ver toda esa gente siendo sometida a las peores torturas, conociendo las muertes de personas que uno conocía que eran luchadores valientes. Pero esa tristeza, ese dolor y esa angustia, a la vez me llenaba el pecho de una esperanza, porque en realidad ese informe es una crónica de la resistencia. Ahí lo que se muestra son como los venezolanos contra viento y marea han resistido. Ahí están civiles, militares, viejos, jóvenes, o sea, gente de muchísimas y diversas extracciones sociales que su vida la están poniendo al servicio de esa misión de la indeclinable como es buscar la libertad. Entonces, cuando yo leo el informe, yo lo primero que pienso es cuánto dolor me produce
pero a la vez qué fuerzas me crea internas, porque yo sé que no nos vamos a rendir. Y este es un informe sobre la resistencia. Las 222 personas que fueron desglosados sus casos, las 2.800 que hubo referencia de ellas. Y hoy tenemos en las cárceles 333 personas. Es decir, estas cosas que están sucediendo en las cárceles venezolanas lo sabemos todos, pero no nos han desanimado. La lucha continúa. Y entonces hay que ver este informe no solamente desde un punto, hay que verlo como lo que es jurídicamente, como lo que es en relación al Estado de Derecho, pero también es cómo un pueblo se bate por su libertad. Y yo creo que esto es lo más importante de este informe, porque cuando yo cerré la última página, yo dije, bueno, no estoy triste. Tengo mucha fuerza, tengo rabia, tengo ganas de luchar en mi país. Y esa es realmente, yo creo que este es un informe de la resistencia y así debemos comunicársela al resto de los venezolanos que tengan contacto con este material para que vean, porque además hay una cosa muy importante. No, lo que hacen estas policías, estos represores, no son actividades secretas, se conocen. Y sin embargo la gente sigue luchando. O sea, a Fernando Albán lo empujan por una ventana en pleno día. O sea, no ocultan los crímenes, los hacen a cielo abierto. ¿Y por qué lo hacen a cielo abierto? Porque creen que con eso pueden desmovilizarnos, que nos van a asustar, que nos van a aterrorizar, y es todo lo contrario. Entonces yo saludo a las 333 personas que hoy están en esas condiciones que describe este trabajo, que están luchando, no se han dado por vencidos, porque realmente lo último que podríamos hacer nosotros es sentarnos a esperar. Esto es una primera impresión que me causa el informe. La segunda cosa que me parece muy importante es que a través del informe se siente una estrategia perversa de ataque a los valores y a la moral de las instituciones. Y esas instituciones son escogidas, digamos, cuidadosamente. Es las Fuerzas Armadas, es el sistema de justicia, es el sistema político. Entonces nosotros vemos cómo en las Fuerzas Armadas cunde este temor, este terror que lleva a muchos a abstenerse de actuar. Pero fíjense que en la mayor parte de las instituciones que ejercen la represión están presididas por oficiales de alta graduación. ¿Por qué es esto? ¿Para qué es esto? Simplemente para romper las relaciones entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Es lo mismo que hacen con el sistema de justicia. 70% de los jueces venezolanos son provisorios. Están al servicio del poder central. Solamente pueden dictar, sus dictados tienen que ser aprobados por el poder central. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que los venezolanos no crean ni en las Fuerzas Armadas ni en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque ellos simplemente están subordinados a ese poder maléfico que ha instalado esta dictadura. La tercera cosa que yo quisiera agregar a esto es, realmente estos informes... Isabel, te queda un minuto, corazón. Ajá, estos informes son muy importantes, pero hay una parte subjetiva, una parte que yo creo que debería, ya que los han prorrogado 2 años, debería atenderse, que es descubrir las estrategias, porque las estrategias están perfiladas, son cuidadosas. Son las Fuerzas Armadas las que voy a destruir, es el sistema de justicia, es el sistema político y es la gente en las cárceles. Entonces, esta es una estrategia para destruir los valores del venezolano, para acabar con su capacidad de lucha. Entonces, sería magnífico que en el próximo informe que van a elaborar estos 2 años se dedicaran a esa parte, a descubrir esa estrategia de pulpo que se expande a través de todo, de la justicia, a través de las Fuerzas Armadas, a través del sistema político, y que verdaderamente son las garras opresoras del sistema. Yo creo que debemos, para concluir, diría que no nos debemos entristecer por lo que dice el informe. Nos duele la gente,
pero también nos llena de orgullo el pecho saber que la resistencia venezolana está viva y está presente. Muchísimas gracias, Isabel. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro director ejecutivo desde 2006, que es experto en Derecho Constitucional, tiene un máster en Ciencia Política, máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano y ha sido 5 veces ministro en Bolivia. Bienvenido, Carlos Sánchez Berzaín. Sobre lo dicho por los expertos y extraordinariamente capaces abogados, constitucionalistas, sociólogos venezolanos que me han precedido en el uso de la palabra, y la reflexión de Carlos Alberto Montaner, yo quiero ser un poco la voz de la gente común. Los venezolanos, los latinoamericanos, frente a este tan importante y valioso informe que reconoce las violaciones de los derechos humanos que la dictadura castrochavista de Venezuela comete contra el pueblo venezolano, se preguntan, ¿cuántos informes hay respecto a la dictadura de Venezuela? ¿Qué número de informes es este? ¿Desde cuándo hay estos informes? Que son decenas. Este es seguramente uno de los más importantes, pero antes ha habido un informe de Bachelet, antes de eso han habido informes de organizaciones de derechos humanos. Cada mes hay un informe de una valiosa organización que enumera la lista de los presos políticos en Venezuela. Hay informes del Departamento de Estado, hay informes de la OEA. Sorprendió al mundo el informe del secretario Almagro cuando dijo que Venezuela era una dictadura, que no cumplía con los elementos esenciales de los derechos humanos, y de eso hace 5 años o más. Sobre tantos informes, la pregunta siguiente es ¿para qué sirven? ¿Quién los usa? ¿Cómo afectan a la dictadura estos informes más allá de la emoción, los comentarios y el daño temporal de imagen que se puede hacer? Porque después de todos estos informes que son verídicos, que son importantes, que son valiosos, que son necesarios, la regla es la impunidad. La impunidad, que quiere decir que la dictadura usurpadora de Venezuela sigue detentando indebidamente el poder. La impunidad, que quiere decir que se repiten en Venezuela prácticas de violación de los derechos humanos practicadas, instaladas y repetidas desde hace 61 años por la dictadura castrista de Cuba, que no han cesado nunca, que se han repetido por décadas en América Latina en gobiernos que han impuesto por la fuerza y por la violencia el hecho de detentar indebida e indefinidamente el poder. La dictadura de Correa en Ecuador, la dictadura de Evo Morales en Bolivia, con centenas de presos políticos, asesinatos, miles de exiliados. La dictadura de Nicaragua, que sufre un proceso igual, con una cantidad menor de informes, pero también importante, con la misma mano. Dictadura de Cuba de 61 años, régimen y dictadura de Venezuela de 21 años. Plagados de informes. Reflexionar y decir que el informe es una descripción, son características, son circunstancias, finalmente es prueba. Prueba que demanda acción. Y cuando hablamos de acción, las preguntas son ¿qué acción? ¿Quién toma la acción? ¿Y cómo toma la acción? Y esas son las preguntas que se corren en traslado tanto a la comunidad del liderazgo político venezolano como a la comunidad internacional, porque esto está empapelado de informes, pero está absolutamente ausente de acciones, y por eso la usurpación sigue detentando el poder. 21 años en Venezuela, 61 años en Cuba, violando los derechos humanos todos los días. Frente a eso, se necesita iniciativa. Iniciativa, que quiere decir el principio de algo, la acción de adelantarse. Iniciativa, que quiere decir propuesta, en la cual la comunidad internacional ha hecho su papel.
porque la comunidad internacional hace, dice, informa, la OEA, la ONU, el comité, mal o bien, ahí están los informes. Pero, ¿qué hace el liderazgo venezolano? Hasta aquí no toma iniciativa, se divide, se pelea entre sí, cae en la sospecha de la corrupción y en la sospecha de ser funcional al sistema dictatorial, y ahí estamos. Entonces, hechas todas estas preguntas que no las voy a responder yo, pero que las dejo sobre la mesa, porque es lo que la gente está preguntando. Simplemente unas recomendaciones finales. Reconozcamos la realidad objetiva. Reconozcamos que esto es Cuba expandida y controlando Venezuela, controlando Bolivia todavía con el sistema dictatorial que no se retira, controlando Nicaragua, afectando y amenazando a toda la región y manipulando el gobierno títere de la Argentina con Fernández Kirchner y más. Segundo, que esto es delincuencia organizada transnacional, no es política. Tercero, que hay muchos simuladores ejerciendo oposición funcional que deberían sincerarse para quedarse una vez del lado de la dictadura y dejar de engañar a los pueblos, porque si no toman iniciativas son funcionales a la dictadura. Y cuarto, que la iniciativa es el camino y que son los líderes venezolanos los que tienen la responsabilidad, porque la comunidad internacional ha hecho hasta aquí lo suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos por esas reflexiones que realmente son de muchísima importancia. Aquí tengo algunas preguntas que nos han llegado por las redes, dirigidas a Carlos Alberto Montaner, a Asdrúbal Aguiar, a Carlos Sánchez Berzaín, a Felipe Pérez Martí y a Laureano Márquez. Voy a empezar con el maestro Laureano Márquez. Pregunta una señora: ay, maestro, ¿cómo nos quitamos de encima esta tristeza? ¿Cómo podemos usar ese informe para salir de estos truanes? Bueno, yo creo que este informe nos ayuda a que el mundo comprenda lo que está sucediendo. Pero yo comparto lo que el don Carlos Sánchez acaba de expresar. A fin de cuentas, la lucha es de Venezuela y de los venezolanos. Y es terrible, es muy complicado dar un mensaje esperanzador cuando uno ve una oposición dividida, cuando uno ve un régimen que se fortalece con todas las adversidades, con la pandemia incluso. Sin embargo, la protesta está en Venezuela. Como decía la señora Isabel, que efectivamente esto prueba que hay una lucha en Venezuela. Creo que la lucha debe continuar y creo que no está fácil salir de este régimen. Sin embargo, es una acción que compete a los venezolanos, sin duda alguna. Muchísimas gracias. La pregunta para Asdrúbal Aguiar es: dado este informe de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual usted formó parte, ¿actuará ex oficio? Brevemente quisiera señalarles lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo ponía de sobreaviso Carlos Sánchez Berzaín, tiene 20 años dictando sentencias por los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela, de una manera sostenida. Lo que ciertamente no puede pasarse por alto es que opera hoy en día un sistema de subsidiariedad para juzgar crímenes de lesa humanidad. Se pide que actúen primero las jurisdicciones nacionales y luego la Corte Penal Internacional. La Corte Penal sigue en estudio preliminar y las jurisdicciones nacionales están siendo llamadas en este momento, no la venezolana, porque no hay administración de justicia en Venezuela. Tendrían que dar algunos pasos y pongo un ejemplo. Fue quizás uno de los más emblemáticos, que lo hizo incluso famoso desde el punto de vista internacional, lamentablemente famoso, el caso de Garzón, cuando como juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, abrió dentro de su jurisdicción el caso del señor Pinochet. Yo quisiera saber cuántos de los 22 países
que aprobaron este informe pueden facilitar el camino para que sus jurisdicciones penales, sobre la base del principio de la competencia universal, pasen a enjuiciamiento a los responsables de crímenes que ya han sido identificados. Pero me queda también esta última reflexión y con esto concluyo. Es cierto que 22 abstenciones en el Consejo pueden tomarse emblemáticamente como unas aprobaciones del informe, pero fueron abstenciones. Y una abstención frente al mal absoluto implica su banalización. Así es. Es lo más grave. Muchas gracias, Asdrúbal. Para Carlos Alberto Montaner, la pregunta es, usted vivió la represión del régimen castrista en carne propia. ¿Cree usted que ese sistema represivo ha empeorado con los años y su peor expresión la estamos viendo en Venezuela y ha mejorado o se ha suavizado en Cuba? No se ha suavizado en Cuba, pero ha cambiado. Y ha cambiado porque todo cambia y todo se afecta con el tiempo. Yo creo que Cuba maneja a Venezuela como si fuera una especie de colonia y aprueban todos los crímenes que ahí se cometen y además de eso participan de los crímenes, porque si un oficial cubano está de algo circunstancial que afecta a Venezuela, ese oficial cubano va a responder como es decir, con la mayor violencia, con el mayor rigor, sin importarle para nada a lo que suceda en el país. Ahora, yo digo en mi nota periodística que hay dos caminos: el camino de España y el camino de Nicaragua. El camino de España es decretar una especie de amnesia y a partir de cierta fecha tendrían que elegir los venezolanos. Y el modelo nicaragüense de actuación es dejarlas en manos del ejército y de la policía, el aparato represivo de Venezuela, pero permitir que haya un cambio político y que haya un cambio económico sustancial en el país. Cualquiera de las dos cosas son importantes y serían demoledoras para la dictadura. Yo creería que el mejor sistema, el mejor modelo es el español, pero porque lo viví. Estuve 40 años en Madrid y me tocó el cambio fundamental que hubo en ese país. Y me tocó verlo y vivirlo. Y creo que la cantidad de cosas beneficiosas son mucho más que las cosas contrarias al sistema o a la transición que hubo en el país. Mi impresión es que Maduro no se puede librar de la transición. ¿Por qué no se puede librar? Porque llegará a un punto, pero un punto muy, muy próximo, en donde no tendrá recursos ni siquiera para sus subordinados más inmediatos. Las sanciones están funcionando y las sanciones yo creo que hay que mantenerlas convencer a Biden de lo que ya está medio de que es importante, sí, de que es importante que él participe del asunto y que participe sosteniendo
las sanciones, entre otras razones, porque durante muchos años todos en América Latina nos quejábamos de que Estados Unidos era cómplice de dictaduras peores. Bueno, ya no es cómplice de las dictaduras que quedan, que son dictaduras de izquierda. Yo creo que es muy importante. Muchas gracias, Carlos Alberto. Ahí quedan dos preguntas, una para Felipe Pérez Martí y otra para Carlos Sánchez Berzaín. Voy a dejar que nos cierre Carlos Sánchez Berzaín y la pregunta para Felipe Pérez Martí es, cuando usted estaba en el gobierno, ¿era este el plan que tenían para Venezuela? ¿Usted lo conoció? Hola, sí. No, cuando yo estuve en el gobierno, yo era el jefe del gabinete económico, yo hice una propuesta de un plan de consenso nacional, ¿no? Y Chávez me dio oportunidad. Imagínense que yo era el presidente de la Comisión de Transformación del Estado, o sea, como la COPRE. Yo era el presidente de la Comisión de Democratización, ¿no? Yo era el tercero al mando. Entonces me dio oportunidad, yo realicé el régimen cambiario más exitoso que hemos tenido en toda la historia. Un régimen cambiario de mercado puro y duro. Incluso los bancos no querían. Pero fue un régimen en el cual tú podías comprar dólares en la banca, vender dólares, etc. Pero me ocurrió algo, que es que a mí me saboteó la gestión, no solamente los corruptos chavistas, sino los corruptos opositores. Ahí es donde yo me di cuenta de que la contradicción en Venezuela no es entre gobierno y oposición, sino es entre casarrentismo y el resto de los venezolanos. Ese fue el mismo sistema que tumbó a Miguel Rodríguez y el Dream Team de CAP2, ¿no? Son mismos partidos, Acción Democrática y COPEI. Si no nos damos cuenta realmente de esta enfermedad que tenemos, de la corrupción endémica, no podremos salir de aquí. De manera que, bueno, claro, después de eso, que vino el paro petrolero, ahí fue que Chávez cayó en manos de Fidel Castro. Ahí fue que se hizo, yo salí entonces del gobierno, ahí fue que se hizo eso de la sovietización, cuasi sovietización de Venezuela. Y bueno, tenemos lo que tenemos, pero para estresarles eso, si no nos damos cuenta de la necesidad de salir de la corrupción endémica que ha capturado a parte de la oposición, no podremos salir de esto. Y ahora tenemos una tremenda oportunidad, por eso les decía, si nosotros actuamos, como decía el doctor Sánchez Berzaín, tenemos las de ganar, pero hay que actuar. Y para actuar tenemos que acopiar toda la fuerza potencial que tenemos. Lamentablemente, con esta consulta no se va a lograr eso. Mi predicción es que si eso se realiza, el desgobierno se va a quedar con el territorio. Entonces vamos a tener que hacer resistencia en la diáspora y resistencia interna en dos procesos que llamamos el Plan A, que es con estos ministros de la defensa nombrados, ¿no? Y el Plan C, el Plan B y el Plan C, que es la resistencia interna de la gente que va a continuar haciendo sus protestas, los militares, porque las contradicciones internas en el desgobierno son grandísimas. Ellos tampoco pueden comer, se están dedicando a la extorsión de la propia gente. Esto es una situación absolutamente insostenible. Vamos a seguir peleando, el pueblo venezolano va a seguir peleando y bueno, se está dando cuenta de quién es quién, se están cayendo las caretas y por eso realmente lo que hay que hacer ahora es coordinar esos dos planes, el plan B en el exilio y el plan C interno, que probablemente se coordinen de manera automática, porque esto es lo que se llama un self-achieved criticality, una criticalidad autoconseguida. Las mismas cosas te van a llevar a la salida, pero hay que seguir en la resistencia y hay que seguir la organización, en particular, tratar de hacer esta elección en el exilio de un nuevo liderazgo que una a todas las fuerzas del coraje que están claras que la confrontación, que este conflicto es fáctico y la salida tiene que ser por la fuerza. Muchísimas gracias. Ahora Carlos Sánchez Berzaín le preguntan si este informe no dará cabida a que se invoque la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional.
Sí, ciertamente que sí. Gracias por recordar que la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, aprobada el año 2000 y ratificada por todos los países, es el instrumento para acusar y poner en captura a los delincuentes como Maduro y su entorno, como Castro, Díaz-Canel, como Morales, Evo y su entorno, como Correa, respecto al cual, el único en la región, ya la justicia ecuatoriana se ha encargado y hoy día se han emitido contra Correa órdenes de captura a la Interpol. Hay otro delincuente transnacional ya condenado a 17 años de cárcel por una justicia local, nacional, que es Lula da Silva en el Brasil. Pero el resto está impune. Y cuando las justicias nacionales no funcionan porque han caído en manos del sistema dictatorial, el sistema de justicia establecido por la Convención de Palermo debería funcionar. Se ha activado respecto al dictador Maduro y su entorno en tribunales de Nueva York y la Florida. Eso no es justicia norteamericana, es justicia internacional de la Convención de Palermo aplicada por jueces de la Federación de los Estados Unidos. Esperamos que lo mismo pueda suceder en países de América Latina, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, donde los jueces pueden abrir causas en base a estos informes que son generosamente comentados, pero que quedan en el nivel del comentario. O sea, la reflexión que yo he planteado hoy día es la reflexión de decir, está bien, gracias por los informes, son muy importantes, pero las dictaduras no van a caer con informes. Bolivia sacó al dictador Evo Morales con resistencia civil, pero de Bolivia salió el dictador y no la dictadura, y estamos en medio del río, en medio camino. Y cuando uno está en medio del río, tiene tres opciones: o va para atrás y el dictador regresa, o se ahoga y el proceso se agota, o avanza y llega a la otra orilla y termina con la dictadura. Es hora de que los venezolanos, con todos los informes que tienen, ninguno de esos informes tan generosos, por delitos iguales o más graves, se han dictado en Ecuador o en Bolivia, pero esos países han avanzado. Sin duda porque han habido pueblos que han ejercido, como hoy día ejerce en Venezuela el pueblo, su derecho de protesta. El lunes de esta semana ha habido 79 protestas en Venezuela. Las refleja la prensa, pero ¿y los líderes venezolanos dónde están? ¿Dónde está el liderazgo político? ¿Dónde está el contexto de los defensores de la libertad y la democracia para hacer de esa protesta un efecto político? Entonces, claro que sí, la Convención de Palermo sirve, pero para eso también se necesita liderazgo. Ojalá al presidente Guaidó se le ocurriera pedirle a los países que lo han reconocido que apliquen la Convención de Palermo en base al informe que acaba de emitir las Naciones Unidas. Bueno, muchísimas gracias, y esta es la última pregunta que hemos aceptado. Ahora va a cerrar el evento nuestro presidente. Se trata de Tomás Regalado, periodista destacadísimo, corresponsal en la Casa Blanca, ha sido director de Radio TV Martí, es una de las personalidades de radio más queridas aquí en la ciudad de Miami, pero sobre todas las cosas fue un alcalde de oro de nuestra ciudad. Le damos la bienvenida a nuestro presidente Tomás Regalado para las conclusiones del evento. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación. Yo creo que los venezolanos y todos estamos viendo un rerun, una película de hace 61 años que pusieron en práctica en Cuba, con la única diferencia que en aquel entonces era en blanco y negro y ahora pues tenemos la posibilidad de ver en colores. En los Estados Unidos le llaman playbook, o sea, el manual, y el señor Maduro no ha tenido la capacidad de inventar nada, ni lo tuvo Chávez, simplemente han seguido el mismo manual. En Cuba, en el Código Penal, hay más de 60 esquemas para quitarle la vida a las personas, y lo han hecho en centenares de ocasiones y siempre han tenido una excusa que el mundo ha decidido aceptar simplemente por las posiciones
antiimperialista del régimen de Castro. Pero hay una que le llaman castigo ejemplarizante. Y esa le ha dado muchos resultados al pueblo de Cuba, al régimen, imponiéndoselo al pueblo de Cuba. Es un castigo que por una mínima cosa te sentencian a 30 años de prisión o simplemente te quitan la vida con la pena de muerte por fusilamiento. Yo creo que es importante que todo lo que se ha dicho aquí sea retransmitido, que el pueblo de Venezuela conozca de este informe, pero que conozca también lo que ha dicho nuestro director ejecutivo, lo que han dicho muchos de ustedes, lo que preguntan los que están conectados con este foro, de a dónde está Quo Vadis, Venezuela, dónde está la oposición. Porque los cubanos ya hemos aprendido a vivir con esperanzas pospuestas y con administraciones que argumentan los derechos humanos. Ya vimos que Jimmy Carter quiso darle una salida al régimen de La Habana y Cuba le respondió con el Mariel, y Bill Clinton trató igual y le respondieron con la crisis de los balseros y le fusilaron en el aire ciudadanos americanos cuando tumbaron avionetas en aguas internacionales. No es que no haya salida, es que hay que adoptar una posición más allá de esas sanciones y yo pienso que por lo menos este instituto está sirviendo de eco a lo que está diciendo el pueblo de Venezuela a través de estos tan importantes líderes y tan renombrados comentaristas que hemos tenido. Esa es nuestra misión, repetir, a ver si alguien nos escucha y a ver si el mundo hace algo. Muchas gracias. Bueno, con esas palabras damos por concluido el evento. Damos las gracias a nuestros seguidores cibernautas, así como a los brillantes panelistas que han hecho de este evento un evento brillante en términos del análisis de tan importante informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, producido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Buenas noches.